no pudieron ver los videos de ondas. Bueno, entonces, ahora en un rato hacemos un repaso para que venga un poco más gente y conversamos. Eh, Tampoco, y dudas de los videos anteriores de oscilaciones, ¿les quedó alguna duda? Ah, las correcciones sí, es un detalle, pero está bueno ponerlo, porque me equivoqué en el pizarrón. La fórmula que puse para las oscilaciones amortiguadas, en la frecuencia, en vez de ser, yo puse en el video, en las diapositivas, está como raíz cuadrada de k cuadrado sobre m cuadrado menos 2 menos, perdón, b cuadrado sobre 4m cuadrado. Y en realidad es raíz cuadrada de k sobre m menos, la otra parte está bien, menos 4b cuadrado sobre m cuadrado. Es un detalle, pero había que corregirlo. Hola, Hola, ¿en ¿se qué entendió? andan? Estaban haciendo algunas preguntas del video de oscilaciones que habían quedado. Ok. Eh, ¿Se entendió eso, Alex? Sí, el circuito, cuando, cuando no es el circuito, en realidad es de la gráfica, cuando se hace la oscilación amortiguada, en la gráfica debería ser exponencial de E, o sea, la exponencial de menos B sobre 2M. Y yo puse la exponencial de menos R sobre 2L. Puse la exponencial de decaimiento, en realidad no es que esté del todo mal, pero mezclé la exponencial del circuito RLC con la del sistema masa resort. Pero igual la idea creo que se entendía, la exponencial esa. Exponencial de la envolvente, perdón, que hace que el, la oscilación se amortigüe. No sé si se entendió eso ahora. Eran detalles, pero podrían dar lugar a confusión, por eso aclaré eso. La exponencial en el circuito de RLC está bien. Lo que está mal es en la gráfica. En la gráfica, viste que tiene, le puse a las envolventes E a la menos B sobre 2M. E a la menos, perdón, R sobre 2L. Y debía ser E a la menos B sobre 2M. Eso nomás. Sí, en la gráfica que hay que cambiar. En lo otro no, en lo otro está bien. En el circuito RLC, en la diapositiva esa está bien. Pero bueno, entonces se quedó claro el concepto de oscilaciones, oscilaciones amortiguadas. No sé si pudieron ver la parte de oscilaciones forzadas, aunque no en el práctico no haya ningún ejercicio que se tenga que usar, pero como contenido teórico sí quedó claro. Bien. Bueno, y no sé si los ejercicios, hasta el ejercicio 4 hicimos el ejercicio 4 la vez pasada. Sí, yo tengo un comentario de eso que no sé si se acuerdan, les voy a mostrar el ejercicio porque capaz que no se Bueno, acuerdan. Este, a ver, en la parte C me parece que era. A ver, lo tengo acá.
El ejercicio 4C que hicimos el otro día, eh, ¿se acuerdan que yo acá, cuando dice, supongamos que el paciente se comienza a recuperar y las oscilaciones comienzan a reducirse en amplitud y que cae a la mitad en 4 periodos? Yo ahí usé el periodo natural, o sea, la frecuencia natural, la que habían calculado en la parte A. En realidad, las oscilaciones amortiguadas se acuerdan que la frecuencia cambia. En vez de ser, por ejemplo, para el caso de masa resorte, en vez de ser la raíz de K sobre M, es la raíz de eso al cuadrado menos un término con el coeficiente ese de amortiguamiento, el B. Hice la cuenta después con la otra frecuencia, porque yo lo había hecho con la natural y eso en realidad no está bien. Habría que usar la frecuencia nueva, la frecuencia del oscilador amortiguado. Y hice la cuenta ahí y me dio distinto, así que les diría que intenten ustedes hacer esa cuenta, la de la parte C, pero usando la frecuencia del oscilador amortiguado. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Se entendió que era lo que hicimos mal la otra vez? Sí, sí, puedo. Puedo subir fotos del ejercicio corregido. Pero intenten ir haciéndolo ustedes si pueden. Es cambiar, en vez de usar el omega que habían calculado en la parte A, usar el omega nuevo, ese que es raíz de omega cero cuadrado menos gamma. O sea, el gamma va a aparecer en la raíz ahí. Fíjense si pueden. Bueno, eso nomás. Y tal, sí, si les queda duda, yo después subo la foto del ejercicio, de esa parte corregida. Bueno, habría que empezar con los de ondas hoy. Sí, hoy sí. Por eso si no hay muchas dudas del resto, que me parece que son el 7.1, punto 2 y punto 3, así uno hace bien el ejercicio 7.4, se puede hacer bien, me parece. Eh, si no hay duda de eso, vamos a empezar con el contenido de sí, los ejercicios de ondas. O lo que vieron, bueno, primero, sí, había preguntado, Ignacio, se ve que recién entraste, sí, yo pregunté a ver si habían visto los videos y ya me adelantás que no. Bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, que vamos a hacer algún repaso así entre todos. Yo igual les recomiendo, yo los vi, los videos están muy buenos, los dos videos de Rodrigo, yo les recomiendo que se lo vean. En el primero habla de generalidades de las ondas eh, y cómo, digamos, las ondas están en todos lados, en la física, casi en todos lados, y por qué son importantes las ondas en la física. La segunda parte ya es más de describir tipos particulares de onda, usando como caballito de batalla, digamos, una onda en una cuerda, pero siempre aclarando que ese tipo de comportamiento se puede aplicar a otras ondas, a ondas electromagnéticas o ondas digamos, en un estanque, en el agua, etc. Pero bueno, vamos a empezar. Hay, si no vieron los videos, por lo menos los que se acuerdan, se vio eso en física en el liceo, me imagino, habrán visto ondas, ¿no? Yo creo que no mucho. Yo lo vi en sexto, no sé, pero no sé, en mi época, Yo en cuarto, pero al final de sexto, sí.
en cuarto, pero no me acuerdo. Sí, bueno, tenemos esos casos. Algo en artístico lo dan. Efecto Doppler y eso. Claro. Bueno, por ser tan general, en realidad una onda es hasta difícil de definir si uno quiere. Las ondas hacen que se propague, que se propague, sí, información, sí, pero no vamos a entrar en eso, en cosas de información, pero que se propague energía y momento de un punto a otro, por ejemplo. Eh, Puede ser, si uno se pone más técnico, es como una perturbación que se desplaza. Esa perturbación puede tener varias formas, pueden ser un pulso. Hacer un ejemplo, por ejemplo, es una cuerda. Yo le hago un pulso a una cuerda y, digamos, la, eh, digamos, esa forma, la pancita de la cuerda se propaga. Eso es un tipo de onda. Otro tipo de onda es si yo la cuerda la muevo de forma sinusoidal o incluso si yo le pongo un movimiento armónico simple con mi mano y la cuerda supongamos que es infinita, va a tener una forma que ahora vamos a ver después que es una forma sinusoidal. Lo que se propaga, bueno, dijimos que la onda puede ser, es como una perturbación que se propaga. ¿Perturbación de qué? Bueno, eso depende de la onda. La onda en una cuerda, lo que se perturba es la altura de la cuerda que va cambiando. En el agua, por ejemplo, son, bueno, las moléculas de agua que van subiendo y bajando, y esa cresta del agua se va expandiendo cuando uno tira una piedra, por ejemplo. También depende de, algunas ondas dependen del material que se propaguen, otras no. Por ejemplo, en el caso de las ondas electromagnéticas no precisan un medio para propagarse. Las ondas en el agua sí, el agua. Las de sonido también precisan un medio, el aire. Eh, Seguimos de manera descriptiva. Por ejemplo, es diferente el tipo de perturbación o lo que se perturba. Dijimos en una cuerda puede ser la altura, lo que se perturba en una onda electromagnética son los campos eléctricos y magnéticos. En realidad el campo eléctrico cambiante va a generar un campo magnético cambiante, ese campo magnético cambiante genera otro campo eléctrico cambiante y así sucesivamente, y eso se propaga. La luz es una onda electromagnética. Eh, Ahora, el caso diferente es el sonido, que es una onda que también se llaman ondas de presión, que es cuando yo hablo, por ejemplo, la presión que ejerzo sobre el aire se va propagando. Ese pedacito de aire choca con el que está adelante, ese de adelante choca a su vez con el que está adelante y así se va propagando. Y eso es como una onda que se llama, y es un tipo diferente de onda electromagnética, porque primero lo que se perturba ahí es la presión, o digamos se modifica la presión de equilibrio. Entonces ahí es otra cosa la que se propaga. Pero lo que tiene en común todo es que es algo, una cantidad que se propaga en un medio o no, pero que se propaga a lo largo del espacio. Y varía también con el tiempo, puede tener una cierta velocidad o no. Después vamos a ver tipos de ondas que hay puntos que están estacionarios y que no se mueven. O sea, es un fenómeno que tiene bastantes, eh, puede venir de diferentes orígenes físicos, pero que tienen cosas en común en eso, de propagación, de una perturbación que se propaga. Y puede transmitir, no dije que no nos vamos a meter mucho y eso, pero pueden transmitir energía e información, por lo tanto. O las ondas de radio, por ejemplo, las ondas de televisión, transmiten esa energía de una antena al televisor o la antena de Wi-Fi a la computadora y transmite información. Es una energía que se transmite, que se traduce en información que nosotros podamos vernos ahora. Es por ondas que hay en todos lados. O sea, dos de los fenómenos relacionados con nuestros sentidos, si quieren, que son la luz y el sonido, son ondas de distinto tipo,
fenómenos ondulatorios. Entran de lo que se llama fenómenos ondulatorios. Hay ondas también más de otras cosas, por ejemplo, sismos son también ondas. Hay dos tipos de ondas en sismos. Se llaman ondas P y ondas S. Y ahí el medio donde se propaga es la Tierra. Es un material sólido o líquido. Si pasa por el centro de la Tierra, hay unos tipos de ondas que pasan por el centro de la Tierra y pasan por el magma, pasan por un estado semilíquido. Puede haber ondas sólidos, una perturbación que se propaga en un sólido, en un tambor, por ejemplo, cuando uno toca el tambor, hay una onda que después se transforma en una onda de sonido, pero lo que vibra es la membrana del tambor. Hay ondas más abstractas, por ejemplo, las ondas gravitacionales. En realidad lo que se propaga en las ondas gravitacionales es la deformación del espacio-tiempo. Eso ya es más abstracto y no vamos a entrar en eso. Si quieren después hablamos de colgado, pero no vamos a entrar en eso. También en una forma más abstracta están las funciones de onda, que son lo que describen, si bien es una onda un poco más complicada, es la que describen la posición de una partícula, como los electrones, por ejemplo. En ciertos regímenes se describen por una onda, es la probabilidad de encontrar el electrón en una región, y eso se puede propagar como una onda. Pero que es más complicada y no, por supuesto que capaz que vemos algo si llegamos a ver en física moderna algunas descripciones de eso. Pero lo que quiero dejar claro es que, bueno, es un fenómeno que está en toda la física y geología y en sistemas biológicos también. No sé, creo que hay gente incluso que estudia, por ejemplo, cómo se propaga una onda, un pulso de onda en la carne, por ejemplo, en una carne de vaca, para ver si uno puede extraer propiedades según cómo se propaga esa onda, la calidad de la carne. Así que aplicaciones hay de todo. Por eso es un tema bastante importante. Le voy a compartir. Déjame un segundito. Le quiero compartir el dibujito del Kane que había hecho Rodrigo. Les había mostrado a Rodrigo en el video. Si ustedes no lo vieron, no sé si se ve ahí cómo se pueden formar esos tipos. Esto es por ejemplo, el de arriba es la onda en una cuerda, donde lo que hago es darle un pulso, y esto es tipo una onda más que de pulso, no es esto que se propaga hacia la derecha. Esta es más parecido, el de abajo, las ondas pueden ser en un resorte y se propagan de esta manera. Esto es más parecido a una onda de sonido, que dijimos que en realidad esta compresión del resorte podría ser la compresión de la presión que viaja en el aire. Estos dos tipos por ejemplo, hay ondas, no sé si lo dije esto, también hay ondas que se llaman transversales y longitudinales. Las ondas transversales, la perturbación de la cantidad que sea, se hace perpendicular a la dirección de propagación. En el caso de por ejemplo, de la cuerda, la perturbación, que es la altura, lo que cambia en la altura de la cuerda, se propaga en dirección perpendicular a la dirección de propagación, valga la redundancia, que es según el eje X, la dirección de propagación, la altura es según el eje Y. En este caso, por ejemplo, la propagación se llama longitudinal, diferenciándolo del transversal del caso anterior, porque lo que se propaga, esta compresión del resorte, se propaga hacia la derecha y digamos, la perturbación es en la misma dirección. Esa es una onda longitudinal, como el sonido. El sonido es una onda, se llama onda de presión también, y es una onda longitudinal. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales.
una particularidad que tienen las ondas, capaz que después vemos un poco más eso más adelante, pero las ondas transversales tienen polarización, ya que, bueno, en un espacio tridimensional, la dirección perpendicular pueden ser dos. Si yo tengo un eje X, tengo dos ejes perpendiculares, el eje Y y el eje Z, o una combinación de ellos, y la onda puede estar en cualquiera, o sea, la propagación, la perturbación puede estar en cualquiera de ese plano. Las ondas electromagnéticas en especial tienen polarización. Pero eso vamos a verlo después si lo vemos en detalle. Pero para que quede claro que las diferencias que hay entre ondas transversales y longitudinales. Después si uno tiene si uno mueve la cuerda de una manera, como dijimos, más como movimiento armónico simple, como en este caso, como en la figura A, esta, uno tiene una onda que se vamos a llamar onda sinusoidal. Ahora después las vamos a describir, son importantes. Son importantes porque son sencillas de escribir y después porque vamos a ver que varios tipos de ondas se pueden hacer como por un principio de superposición, se pueden hacer como una combinación de ondas sinusoidales. O sea, como es como una unidad de onda, en el sentido de que a partir de esa onda uno puede describir varios tipos de ondas. Y bueno, básicamente lo que caracteriza una onda es la amplitud de la perturbación. En ese caso la amplitud puede ser, o bien, de nuevo, la altura en una cuerda, puede ser eh, cuánto se comprime en un resorte aquí, o cuánto se comprime en el aire, cuánto vale un campo eléctrico, un campo magnético en función de X. Eso puede ser la amplitud. La amplitud es digamos, la deformación máxima que llega, ¿no? Eh, y bueno, eso son en cuanto a generalidades. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Esto está en el primer video de Rodrigo. No sé si se acuerdan algo más de la onda, de ondas, de alguna propiedad que se acuerden, la discutimos. Ni idea. O sea que, pero sí se acuerdan que pueden transmitir energía, esas cosas, o sea que lo usamos todo el tiempo, las ondas, sí. Que la luz, por ejemplo, ¿sabían que la luz es una onda electromagnética? Eso sí. Y que el sonido es una onda no electromagnética, es una onda de presión, como dijimos, pero también es una onda. Se puede considerar como onda los sismos, en particular los terremotos. Sí, capaz que no quedó claro, pero las ondas longitudinales se emiten en la misma dirección de propagación. Lo que se perturba, digamos, está en la misma dirección de propagación. En las transversales es perpendicular. En el caso de la cuerda, por ejemplo, es la altura. Un ejemplo, dijimos de ondas longitudinales, justamente el sonido. O este caso, el resorte este que se comprime un poco. Este acá. A ver que se me está moviendo esto. El caso de acá del resorte este, yo no lo estoy viendo. La compresión acá. Esta compresión se va moviendo a lo largo del eje de desplazamiento, ¿no?
Claro, la gota que cae al agua no perturba el agua y bueno, es la altura del agua en la que se va expandiendo. Cuando hay una gota sola son un par de olitas que se van propagando de manera como circular hasta que, bueno, se va disipando o se hace tan chica después que no se ve. En ondas electromagnéticas transversales las variables son dos, son el campo magnético y el campo eléctrico. La intensidad está relacionada con la energía que transporta la onda. Después eso lo vamos a ver, está en el segundo video de Rodrigo. No lo vamos a ver muy en detalle, pero la intensidad está relacionada con el cuadrado del módulo del campo magnético, del campo eléctrico. La intensidad es la potencia por unidad de área que lleva la onda. Potencia en watts por unidad de área, o sea que sería watt por metro cuadrado. Y entonces, para responder la pregunta, lo que se propaga o la perturbación de ahí son campos eléctricos y campos magnéticos. Hay una intensidad ahí, pero no confundan con la intensidad de corriente que Sí, no. no tiene nada que ver. Las ondas electromagnéticas se pueden propagar por el vacío sin que haya cargas por ahí. Una intensidad de corriente son cargas. Con un instrumento la onda se propaga en todas direcciones por el aire. Ahí va así. Ahí las ondas son esféricas. O sí, son en 3D. Se propagan en todas las direcciones. Ujú. General. Una onda de choque de una explosión también se propaga en todas las direcciones. En este caso estamos viendo casos Ahí simples va. en una dirección, pero sí. Las ondas en un sismo también Sí, se propagan. la de sonido. Y sí, como estábamos diciendo, sí, es verdad, las ondas electromagnéticas no precisan un medio para propagarse, esa es una característica que tienen. Las ondas gravitatorias tampoco precisan un medio, pero bueno, eso es otro tipo de perturbación, como dijimos, más del espacio-tiempo. El ejercicio 5. El ejercicio Sí, 5. Sí, sí, bueno. ok. No sé si quieren ver un, Bueno, terminamos el repaso de terminar el teórico repaso de igual lo que decía y vemos. y, y después hacemos eso. Bueno, entonces, esas eran las ondas de forma general. Después, lo que está en el segundo video ya es el caso particular que también vamos a describir, lo describe Rodrigo para una cuerda, pero dijimos que se va a poder aplicar para todo tipo de ondas transversales, por lo menos, es las ondas sinusoidales. Se llaman ondas sinusoidales porque, bueno, es este ejemplo que está acá arriba, puede ser en una cuerda que yo le hago una fuerza tipo oscilador y la onda se propaga de manera sinusoidal. O sea, si yo saco una foto a la onda, es como un seno. No solo eso, si yo saco la forma que va a tener la onda interesante, es que si, voy a hacer un poquito de zoom acá, en esta onda,
Estos tipos de onda. Esta, por ejemplo, si yo le saco una foto, veo que hay una sinusoide en el eje X. Si, digamos, este eje es la altura, esta es la dirección de propagación, vieron que hay como, si yo saco una foto, esta sería una instantánea, esto es la forma de una sinusoide, o con un seno o un coseno. La particularidad que tienen estas ondas sinusoidales es que no solamente en un tiempo, en un instante dado, es como sacar una foto, se ve una sinusoide, sino que si yo me concentro en un punto dado del eje X y grafico el tiempo, ese punto se va a mover como un oscilador armónico. De ahí que es lo parecido a lo que vimos anteriormente, el oscilador armónico, y también va a tener la X en función del tiempo, va a ser una sinusoide. O sea que va a ser una sinusoide X. Cuando digo sinusoide me refiero a seno o coseno, ¿no? Puede ser un seno, un coseno con un desfasaje. Cuando va a haber un movimiento, va a haber una función una sinusoide, cuando grafico, en el caso de la cuerda, y en función de X, y cuando grafico y en función de t para un x dado. Voy a repetir, y en función de x para un tiempo dado, o y en función de t para un x dado. Acá capaz que se ve mejor en este ejemplo, en esta forma de verlo, cómo se propaga la onda. Lo que tiene es que cuando, si estamos para un x dado y graficamos y en función de t, como vimos que es un oscilador, uno tiene todas las características de un oscilador. Sí, ahí entran, es lo que, exacto, ahí entran lambda y el periodo. Cuando grafico y en función de t, eh, cuando grafico y en función de t, tengo todas las propiedades de un oscilador armónico. Para un punto dado, dijimos, se va a mover como un oscilador, sube y baja. Tengo todas el periodo, que es cuánto demora en dar una oscilación completa, la frecuencia, perdón, esa es la frecuencia, el periodo, el tiempo que demora en una oscilación completa. El periodo es cuánto demora, el periodo es cuánto demora en una oscilación completa, la frecuencia es cuántos ciclos hace en un segundo por unidad de tiempo, puede ser hertz, y también tenemos la frecuencia angular. Todos esos conceptos que vimos para el oscilador se aplican si yo estudio el movimiento de una cuerda sinusoidal en un punto, ¿tá? Como función de t. Después, como función de x, es similar, pero es extender el concepto, en vez de t lo que varía es x lo que varía para un t fijo, y tengo lo que se llama la longitud de onda, que está acá, que es esto que se ven acá, que es cuando se vuelve a repetir el comportamiento a lo largo del eje x. Por ejemplo, de acá a acá tenemos un periodo, digamos, de oscilación según x. Eso se llama longitud de onda. No periodo en el sentido de tiempo, sino lo que quiero decir es que se vuelve a repetir periodo en el sentido de que se vuelve a repetir, ¿no? Lo que se vuelve a repetir acá es la distancia entre dos crestas, entre dos ceros acá, entre este cero y este cero, no este cero, porque este cero ya vimos, incluso en el caso de oscilaciones que tienen en la misma posición, pero diferente velocidad o diferente derivada respecto de x en este caso. O sea que es más fácil verlo entre dos valles o entre dos crestas, la longitud de onda. Si esto es una onda que se propaga a la derecha, por ejemplo, uno puede ver directamente de acá. Uno esperó un tiempo, esta es una foto sacada a t igual a 0, uno esperó un tiempo igual al periodo, la partícula esta tuvo que ir y volver, en este caso, o sea que la onda se propagó una distancia lambda.
Y uno puede calcular la velocidad de propagación como lambda sobre t, como está acá. La velocidad es, que a veces se pone como c, es lambda sobre t. Ya sabemos que t es 1 sobre f, o sea que podemos decir que c es lambda por la frecuencia. Esa es la velocidad de propagación de la onda. Otra cosa es la velocidad vertical del punto X de la onda, porque fíjense que, vamos más arriba, si yo me fijo en un punto, el punto oscila, el punto no se mueve, lo que se mueve es la cresta de la ola, la cresta de la onda, digamos, cuando yo calculo con esa velocidad. La velocidad que se mueve vertical, esa la calculo, bueno, haciendo la derivada de I en función de t. O si quiero calcular la aceleración, la derivada segunda. Eso es como un movimiento armónico simple. ¿Está bien? Pero las propiedades importantes para la velocidad es que la velocidad de propagación es lambda sobre t. Y por último, una de las formas, lo que Rodrigo muestra en el video, es que la descripción de este movimiento, que precisamos que sea una sinusoide tanto cuando saco una foto en función de x, o una sinusoide cuando me fijo en un punto x, para la gráfica en función de t, tiene que ser un seno o un coseno de una manera particular. Déjenme escribirla. Voy a compartir el pizarrón. Perdón, un accidente computacional. A ver. Sí, sí, sí. Disculpen un segundito, tengo que arreglar acá algo. Dijimos que estamos repitiendo el dibujo que habíamos visto recién. Para un tiempo dado, en una cuerda, pero dijimos que la cuerda es el prototipo nomás, puede ser cualquier, una cuerda que es I, la distancia vertical, X, la horizontal, una cuerda vimos que se puede mover una cosa así. Se está haciendo. Voy a poner otro color. En este caso, la distancia entre dos valles o dos crestas es la longitud de onda. Esto visto en un tiempo t igual t asterisco, un tiempo cualquiera. Puedo graficar la otra vez para un x cualquiera. Grafico y en función del tiempo. Imagínense que tengo este comportamiento. Tiene que tener este comportamiento también. En este caso, este es el periodo t. Esto es para un x particular, ¿no? Es para un punto particular de la cuerda, por ejemplo. Estamos hablando de la cuerda ahora. La velocidad, dijimos que se puede escribir lambda sobre t, la velocidad de la onda se pone como c. También es, si se acuerdan que t es 1 sobre f, se puede escribir como lambda por f. Hay gente que a la frecuencia le pone nu también. Hay diferentes notaciones.
Eh, y bueno, ¿y cuál sería una ecuación? Vieron que y depende de x y depende de t. Acá la grafiqué, lo que pasa es que si no preciso para hacer todo un gráfico, preciso una gráfica 3D, porque la y depende, es una función de dos variables, de t y de x, o de x y t, no sé cómo quieras llamar. Vamos a escribirle acá. Mejor. Y tiene que cumplir estas propiedades de acá, que tiene que ser una sinusoide cuando dejo t fijo, en un tiempo testérico cualquiera, tiene que tener este comportamiento, y tiene que tener este comportamiento cuando dejo x fijo. Bueno, nosotros supongamos que tiene una amplitud a, la onda, esto es a y esto es menos a, y acá también la amplitud siempre es a y menos a. Una forma de escribir esto puede ser esta manera. A por seno de, ahora vemos que es kx menos o más omega t. Más puede haber también incluso un desfasaje. A ver si tengo un lugar acá. ¿Qué se llama? Sí, se le puede poner. Para una onda que se propaga a la derecha va un menos acá, a la izquierda va un más. Eso lo podemos ver o incluso cuando hagamos los ejercicios para irnos dando cuenta. Pero, a ver si, porque no veo el chat. ¿Por qué a la derecha es negativo y a la izquierda positivo? Claro, porque te tenés que fijar lo que hace la onda es que a medida, cuando vos aumentás el tiempo, por ejemplo, eso quiere decir que la posición donde va a estar es donde estaba en un tiempo antes. Entonces, por eso, la forma de verlo es tenés que, por ejemplo, vos agarrás una onda, imagínate que tenés una onda así acá. Y esto tenés, imagínate que tenemos una onda que sea así. Vamos a suponer por ahora que el phi es 0, ¿no? Y estamos en t igual a 0. Esto es seno de kx. Y la onda hace esto. ¿Qué pasa en un tiempo t después? Diferente, t1, por ejemplo. Bueno, lo que estaba acá, si es un menos, eso quiere decir que el punto que tenía acá, vamos a hacerlo mejor acá, este punto de acá, va a estar un tiempo, el valor que tenía acá va a estar antes, ¿no? ¿Se entiende por qué? Este punto acá es, esto está en t igual a 0. Ahora, en este caso, en t igual a 1 y de tx es a por seno de kx. Voy a escribirlo mejor. Déjenme tener lugar, un poquito de lugar para hacerlo más prolijo. Este caso es en t igual a 0. Este es un caso t igual a t1 mayor que 0, ¿no?
Entonces, este es un punto X. A ver si hay una pregunta, perdón. El último término es phi, que es un desfasaje. Es un término, una constante que uno pone adentro. Porque a veces la onda puede empezar no en su máximo ni en su mínimo, entonces no es exactamente un seno o un coseno. Es un seno o un coseno con un desfasaje. Entonces, ¿qué pasa en un tiempo después? Bueno, acá dice mal. Voy a borrar esto acá. Porque está hecho para t igual a 0, así que esto de t igual a 0, x, es una función de x, esto de t1, x. Y aquí la función va a ser, voy a escribirlo abajo porque si no, no me va a dar lugar. La función en t igual 1, t sub 1 de x, va a ser a seno de kx menos omega t. O sea, cuando estabas en x, agarrá un punto acá de x, por ejemplo estabas acá. Ahora, en un punto después, si yo me quedo en el mismo x, estoy en el mismo seno, pero cuando estaba omega t antes. Vamos a suponer que omega t es esto, en este gráfico. Entonces, ahora pasa a ser este punto x asterisco. Entonces, lo que pasó es que la onda se movió para allá. Y ahora este punto x asterisco pasa a estar acá. ¿Se entendió eso? ¿Por qué ese menos? Porque este menos acá hace que es la función que tenías antes, pero corrida hacia atrás. Entonces, como el punto se mantiene acá, eso quiere decir que la onda se corrió para la derecha. Algo similar uno puede ver que pasa cuando un más es que la onda está en el valor acá y quiere decir que la onda se corrió hacia la izquierda. ¿Se entiende el concepto? Puede ser que no se entienda de primera, eso requiere cierto ejercicio mental. Lleva un tiempo darse cuenta de eso, pero la idea es esta. Después lo tienen grabado y pueden revisarlo. Y puede que no se vea muy claro de primera, pero es así, ese es un corrimiento de la función. Cuando yo corro la función menos algo, en general, una gráfica cualquiera, si yo hago la función del argumento menos algo, estoy corriendo la gráfica a la derecha. Si le hago más un número positivo, lo corro hacia la izquierda. O sea que esto que estoy diciendo acá es general para una función cualquiera. No sé si pregunten si les quedó claro o no. Entonces esta onda quedó así, ¿no? Quedó movida para la derecha. En este mismo punto, antes en el principio estaba en 0 y después como que se corrió. Esto es omega t. ¿Está bien? Bien, bueno, eso como le dije es para cualquier función. En general cuando uno suma o resta en un argumento de una función está corriendo la gráfica. Así como cuando uno suma por afuera del argumento la está subiendo o bajando, ¿no?
en el argumento la está corriendo a la derecha o a la izquierda, por una constante, ¿no? Si no es constante ya es complicado. Bueno, estas entonces la función de la onda que describe estos dos comportamientos, porque fíjense que si dejo fijo el t, es un seno, como la gráfica de arriba. Si ahora dejar fijo el t quiere decir sacar una foto a la cuerda, ¿no? Ahora, si ahora dejo fijo el x, quiere decir me concentro en un punto, veo como tiene un sinusoide, y también es como esto es un seno de una constante, estas dos phi y kx van a ser constantes para x asterisco, va a ser un seno de menos omega t más algo. Entonces va a ser este seno. ¿Qué es K? Lo que me faltó decir. Y omega. Omega ya sabemos que es 2pi sobre t. Es la frecuencia angular. También se puede escribir 2pi por f, ¿no? El K es el equivalente espacial, porque vieron que esto es toda una equivalencia, la función y en función de x y en función de t. Lo que es lambda sería período, la sinusoide es la misma, la amplitud es la misma. O sea que esto, que se llama número de onda, es lo que a omega es, digamos, K es a lambda lo que omega es a t, si quiere. Por lo tanto, esto es 2pi sobre lambda, el número de onda, así como la frecuencia angular quiere decir, bueno, cuántos radianes se mueve en esa descripción de movimiento oscilatorio como un movimiento circular, cuántos radianes se da en un segundo. Esto querría decir, bueno, cuánto distancia se mueve de ciclo, cuántos parte de longitud de onda se mueve en un segundo, en un metro, perdón. Porque acá lo que vendría a ser tiempo es x en este caso. Y que si K es muy grande, quiere decir que la onda está muy concentrada, para un metro de onda, para un metro de longitud, por ejemplo, están concentradas muchas longitudes de onda. Si la longitud de onda es grande, en un metro, capaz que ni siquiera hay una longitud de onda entera, sino parte de una longitud de onda. El mismo que el concepto de frecuencia, ¿no? Cuanto mayor es el periodo, menor es la frecuencia. Entonces, si el periodo es muy chico, la frecuencia oscila mucho. En esto es lo mismo, si el lambda es muy chico, quiere decir que está muy concentrado en el eje X, en esta gráfica de arriba, la onda. Una de las características de las ondas son esos, K y X, perdón, K y omega, que es lo que describe la función. Vieron que K, si hago omega sobre K, hay dos variables, X y T, sí. Es una función de dos variables, la función de onda, en este caso. Puede ser, o sea, en el caso de ondas esféricas, lo que sea, incluso pueden ser, ondas esféricas puedo usar otras variables que no sean X e Y en realidad, pero puede haber ondas que se propaguen en dos dimensiones también, y ahí tendría tres variables. Pero estamos haciendo de una que se propaga en una dirección, ¿no? Caso simple. Y en ese caso son dos variables, X y T. X y T. Fíjense que de esta relación C es lambda sobre T, y si yo calculo, y si yo hago omega sobre K, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 2pi sobre T dividido K. K es 2pi sobre lambda, o sea que dividido K es lambda sobre 2pi. O sea que esto es lambda sobre T, que es la velocidad. O sea que la velocidad también, le pongo acá arriba, la puedo escribir como omega sobre K. O sea que en la función de onda, cuando a mí me dan la función de onda, puedo hallar lambda, porque puedo hallar lo que multiplica a x, 2pi sobre lo que multiplica a x es lambda, 2pi sobre lo que multiplica
a lo que multiplica t es el periodo, y si tengo el periodo también tengo la frecuencia. Puedo hallar omega sobre k, que es la velocidad de la onda. Esto es todo una, digamos, cómo se halla la velocidad, por ejemplo, o los periodos de k, de una manera descriptiva, ¿no? Cuando yo tengo cómo es el movimiento, es decir, si quiere la cinemática de la onda. Ahora, después hay casos particulares que yo por dinámica puedo calcular la velocidad de la onda. En el caso de la onda en la cuerda, en realidad depende de la tensión y de la densidad lineal de masa. ¿En cuál, perdón, Ignacio, no tenés posición en función del tiempo? La posición vertical es I. I, lo pongo acá. I es posición vertical de la cuerda. Estamos en el caso de una cuerda, dijimos, pero el I puede ser también un campo eléctrico, en el caso de una onda electromagnética. Puede ser cualquier otra variable. En este caso la variable que escogimos es la posición vertical. A ver. Y bueno, es la posición vertical y es la variable. Eso no es eso es, digamos, es la función. Esta I depende de X, que es la posición horizontal, y depende de T. Y T que es el tiempo, ¿no? Ah, pero yo algo que no entiendo, porque vos ahí estás, o sea, a ver, vos estás graficando, vos tenés un eje que sí, Sí. ¿no es cierto? En la primera gráfica tenés un eje que sí y en la otra gráfica tenés un eje que sí. Digo, perdón, en la Claro, primera gráfica Y y X. sí, Y en la segunda tenés Y y T. sí, Entonces, esa gráfica que vos tenés ahí, la primera, es la posición en Y en función de la posición en X. sí, Ah, ahí va. No, lo que pasa es que a mí lo que me confundía, y en la de abajo tenés la posición en Y en función del tiempo. sí, Entonces, en vos una pones posición pero en una posición fija X igual X asterisco. en una posición fija, bien, bien. El tema es que ahí me confunde Y acá es en un tiempo fijo. lo que escribiste, me confunde Y en función de TX. Claro, porque en Ahí realidad eso me confunde, porque o sea, según yo esto de tengo acá, entendido, para graficar algo, tengo déjame que tener definido. a ver si se Perdón, entiende perdón, perdón. así. Disculpa, quería terminar de explicar lo Claro, que me perdón, confundía. seguí, Por dale. eso. No, no, no. O sea, decía que lo que me confundía más que nada es que si Ujú. vos me escribís eso, yo, según lo que tengo entendido, para graficar algo, tengo que tener por lo menos dos ejes, ¿no? Porque tengo que buscar las coordenadas, porque tengo una relación. Entonces ahí me perdí un poquito, ¿se entiende? Sí, sí. Esto se puede graficar, lo que pasa es que no lo hacemos para no, porque se precisa, es mejor hacerlo con un programa. Esto en realidad es una función se podría graficar como función de dos variables si uno tiene el eje X y el eje T y grafica la función Y en el eje Z, como se hace en matemática. Pero para, no se precisa tanto hacer eso porque uno puede ver el comportamiento con estas dos gráficas. Lo que grafiqué acá, como t está fijo en t asterisco, esto es una función de variable de x. ¿Por qué? Porque esto lo puedo escribir como y asterisco de x, que es y de t asterisco x. Y t asterisco está fijo. Y esto, según esto de acá, es a seno de kx, que va a ser x, la única variable, porque después tengo menos omega t asterisco más phi, que esos son constantes. ¿Se entiende? Entonces, esto es una gráfica de función de x. Acá abajo es al revés. De g fijo y asterisco va a ser de t, porque de g fijo x. Seno de k asterisco. Ahora x no es una variable, es fija. Menos omega t más phi. La variable es omega t, por eso lo que es esto al final es una función solo de t.
dejé x fijo. Cuando dejo t fijo es una función solo de x. No sé si se entiende ahora. Ah, sí, ahora entendí. Lo que pasa es que yo estaba pensando eso, que en realidad, o sea, teníamos que sustituir por x, en el caso de la primera que habías marcado, no de la ecuación general de las dos variables, teníamos que sustituir x por algo, o t por algo, y dejar a una sola como variable, y si no Sí, teníamos que agregar un eje. Por eso no estaba entendiendo, cómo. Ahí va. Ahora te quedó, Pero ¿te ahora quedó más me claro quedó mucho eso? más claro. Ahí va, eso. Claro. Sí. Ahí va, gracias Gracias. por la pregunta. Esto está en el segundo video de Rodrigo. Bueno, yo creo que con esto ya podemos, es lo que se precisa para hacer el práctico. No sé si no me acuerdo si Rodrigo dio mucho más. Por lo menos en cuanto a tecnicismos es eso. ¿Quieren ver el ejercicio 5 entonces? Ah, sí, Ah, bueno, lo que no me estaba acuerdo la terminando, velocidad. sí, lo que estaba terminando de decir era eso, que esto es algo cinemático. Si quieren algo dinámico, las velocidades, esto lo voy a poner en un costado, las velocidades pueden depender de parámetros en un caso particular, de eso va a depender de la física. En el caso de una cuerda, C en realidad es la raíz de la tensión que tenga la cuerda. Cuanto más tensión, hay una fuerza de restauración mayor, por lo tanto la cuerda se va a mover más rápido y a mayor masa le va a costar más por inercia moverse. Por lo tanto, esto es raíz de T sobre mu, donde mu es dijimos que era la densidad lineal, por lo tanto es la masa de la cuerda dividido la longitud de la cuerda. Esto es para el caso de la cuerda nomás. Para el caso, por ejemplo, de la onda electromagnética, se depende de la permitividad eléctrica en el vacío y la permeabilidad magnética. Y vale en el vacío 300.000 kilómetros por segundo. Eso es una forma, estas cosas se deducen de forma dinámica, ¿no? Lo que hicimos hasta ahora de cómo hallar la velocidad es, si a nosotros nos dan los gráficos, nos dan la cinemática de la onda, uno, bueno, ahí puede calcular. Así como en física 1, cuando vienen al principio cinemáticas, uno le da la posición, le da la velocidad, uno puede hallar la aceleración, la derivada y todo, pero lo que da la dinámica al final después es, bueno, hay que usar las leyes de Newton. Acá para tener por ejemplo, esta velocidad de la cuerda, de una manera intrincada, no la vamos a ver, hay que usar la ley de Newton en la cuerda. En este caso hay que usar las ecuaciones, en el caso de las ondas electromagnéticas no lo vimos muy bien, pero hay que usar las ecuaciones de Maxwell. Básicamente hay que usar las leyes de Faraday y la ley de Ampère modificada y las ecuaciones de Gauss, que tampoco las vi. Y uno tiene una ecuación de onda que le dice qué velocidad tiene en función de los parámetros que tiene en la física que va a usar. Una consulta, Sí, pensando la ecuación esa que habías puesto. Si yo dejo, por ejemplo, fija X, sí. ¿no? K también es una constante, habíamos dicho, ¿no? Casi una constante. Nosotros, para Porque es ondas 2 pi sobre el sinusoidales, estamos hablando de constantes, sí. Está, Puede ser ahí va. materiales dispersivos, justamente K no es constante, depende de omega, o lo que es lo mismo, omega depende de K. Pero no vamos a entrar en eso. Pues, Ok. sí, para nosotros siempre van a ser constantes. Bien. No, pero lo que estaba pensando es que al fin y al cabo, lo que quedaría dentro de ese paréntesis es el otro no sé bien cuál es la letra esa, Es pero Barfi, que, sí, es así se ahí va, llama. que habíamos dicho que era una especie de, que lo que describía era como, eso no lo entendí muy bien, que Un lo que escribía si desfasaje. empezaba. Claro, porque por ejemplo la onda, a ver cómo puedo escribir acá. La onda en vez de empezar acá en 0,
ahí sería un seno, puede empezar como en la máxima, como en este caso. Ahora, perdón. Acá empieza con el 0, pero podría haber empezado acá, por ejemplo. El máximo, ¿no? Y bajar. Eso es un coseno, ¿no? En realidad un seno es un coseno corrido. Pero podría empezar en vez de en 0, acá en la mitad, ¿no? Justo por el medio, sigue subiendo, bajando, ¿entendés? Y este Ahí corrimiento va. te lo da ese phi. Y la onda es la misma, porque yo lo único que hice fue correr el eje, ¿no? Yo elijo dónde meter el eje, donde me convenga. O sea, Ahí va, ahí va. el phi No, ese no cambia las propiedades físicas de la onda, digamos. Por ahí va. ahora, por una onda. Después cuando veamos superposición y eso va a ser importante el phi, es el desfasaje. Pero por ahora, en una onda es lo mismo. Ah, bien, bien. No, estaba pensando de que cuando se supone que cuando sumabas una constante o restabas, te movía la gráfica, ¿ves? Como bien Exactamente, nos es lo que estabas está diciendo. pasando acá. Claro. Fíjate Entonces, que se está moviendo la gráfica. sí, sí, por eso era eso lo que vos decías, sí. Ajá, Entonces, la otra constante, que es K, pues, por la posición, tendría que funcionar de la misma forma, ¿no? Pues si tengo dos constantes, o sea, pueden operar entre sí, me queda, por ejemplo, en el caso de usar como variable t, menos lambda de t, y opero con las constantes y eso me va a quedar como un desfasaje total, digamos, o es un bolazo. se va a quedar un desfasaje total de omega, pero un desfasaje que va a depender de la posición, ¿no? Porque vos X lo fijaste y después podés fijar otro X y vas a tener otro cambio. Pero sí, Claro, sí, eso mismo, por eso preguntaba. sí, lo podés ver así, pero Ah, claro, no te sirve tanto. Bueno, sí, o sea, lo podés ver así, pero que en cada momento podés cambiar el X, ¿no? Y te va cambiando el desfasaje. claro, ahí va, bien. Sí, se puede ver así, sí. Claro, porque estoy en momentos diferentes de, Claro, no o se sea, supone de la onda. sí, o estás en posición, depende, claro, Ah, depende de qué ahí va. fijes. Claro, si fijo T voy a estar Sí, en el mismo tiempo y si fijo X voy a estar en una misma posición. sí, Ya, eso. Está golazo, gracias, gracias. no. Había una pregunta que me habían hecho que no contesté. ¿Cómo acordarse de tanta ecuación para un parcial? Bueno, sí, primero que van a tener las fórmulas importantes, se las vamos a dar. Y la ecuación primordial son estas de acá, es cómo describir la onda, un seno de kx menos omega t. Omega es 2pi sobre t, que esto es lo mismo que el movimiento armónico. K es 2pi sobre omega, y saber que la velocidad de propagación es lambda sobre t. Sí, el desfasaje no lo escribió, pero lo mencionó Rodrigo, pero en el video. Pero no, capaz que no lo escribió, pero sí lo mencionó. Pero en este caso, como vimos después, cuando veamos más superposiciones e interferencia, capaz que ahí le vamos a dar más importancia. Acá es simplemente, como dijimos, una constante que hace correr la gráfica. Si no quiero que empiece en 0, y quiero que empiece en otra posición, que tenga otra condición inicial. Pero no es eso nomás. Sí, sí, sí. Después se iban a dar más herramientas. Después eso lo vamos a usar más con las interferencias, sobre todo, donde va a importar el desfasaje, que se llama entre dos ondas. Cuando haya dos ondas, eh, que se, que se cumple el principio de superposición, van a ver lo que se llama interferencias y se pueden hacer otra onda resultante y va a ser importante el desfasaje que tenga. Se van a sumar o restar en los puntos y va a cambiar de forma. A partir de dos ondas sinusoidales se puede hacer otro tipo de onda.
El 5, bueno. ¿Esto quedó claro? Entonces no hay ningún comentario. Bien. Ok. Hacemos el 5. ¿Querés que yo lo haga? ¿Tenés ahí no tengo el archivo acá, ¿vos lo tenés? Para que no escucho nada. El archivo, si tenés el Ah, archivo ahí. sí, lo tengo abierto. Sí. Ah, bueno. Bueno, el 5 dice, en una cuerda elástica se mueve una onda progresiva transversal sinusoidal. Las siguientes dos gráficas representan el desplazamiento de la cuerda como función de x a tiempo t igual 0. La figura A no dice cuál es la A y cuál es la B, debería decir. Bueno, la primera es la A. Y el desplazamiento como función de t en la posición x igual 0, la figura B. Entonces estas son las dos gráficas para la onda sinusoidal. Una es en un tiempo fijo y la otra es en una posición fija. Lo que pide es dar alguna función que represente el desplazamiento y esta y es una y de posición vertical de la cuerda como función de x y t. X se genera en centímetros y en milímetros y t en milisegundos. Entonces, vamos al pizarrón. Lo que queremos es hallar la función y de xt que describe la onda. ¿Sí? Bueno, ¿qué forma tiene entonces esa función? Sabemos que es una onda sinusoidal. ¿Cómo escribimos en general una onda sinusoidal? Pueden fijarse en sus apuntes. Ahí va, con una función seno o coseno. ¿Seno o coseno de qué? Bueno, no me quedó muy lindo, sí, igual. Ahí va, de kx menos omega t más una fase. Bueno, en realidad primero va una amplitud por, voy a elegir seno, pero podrían elegir coseno. Y acá va kx, puede ser más o puede ser menos omega t. Más o menos, esto depende de para qué lado va. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una onda, si se mueve a la derecha, le ponemos un menos, y si se mueve a la izquierda, le ponemos un más. Y bueno, acá va también una fase. Acá, phi. Esta phi es lo mismo, esta letra y esta son las dos phi. ¿Sí? Entonces, es una onda sinusoidal, entonces va a estar descrita por una función de esta forma. Lo que tenemos que hallar es todas esas variables, ver cuál es la amplitud, ver cuál es k, ver cuál es omega, ver cuál es phi, y ver si acá va más o va menos. ¿Sí? Ahí va. La amplitud ya la podemos ver bastante fácil en las imágenes, como dice Martina, creo que es Martina, ¿sí? La amplitud va a ser 0,2 milímetros. Porque, ¿qué son estas dos imágenes? Dijimos que esta de acá es y de x en tiempo fijo t igual 0. Y esta otra es y
en x fijo igual a 0 en función del tiempo. O sea, la primera es, estoy en el instante inicial, le saco una foto a la cuerda se ve así. Y la segunda es, me paro en el punto x igual 0, me fijo cómo se mueve en el tiempo, cómo sube y baja, y bueno, se mueve así. Bueno, entonces la amplitud se puede ver en cualquiera de las dos, es o la altura máxima a la que llega a este punto, que es 0,2 milímetros, o bueno, la altura máxima acá. Entonces, vamos a anotar eso ya. Sabemos que a ver, A es 0,2 milímetros. Ok. Esperen que miro el chat. No sé si dijeron alguna otra cosa. Bueno, entonces para hallar las otras constantes vamos a escribir estas dos funciones, ¿sí? Las podemos escribir porque tenemos la gráfica ahí. Entonces, vamos primero con y de x y t igual a 0. Bueno, según esta gráfica, ¿cómo podemos escribir esa función? Sí, vamos a poder hallarla acá, pero díganme cómo escribimos esta función. O sea, la función se ve ahí en la gráfica. Entonces, ahí va, es un menos seno. También hay que ponerle la amplitud, ¿no? Acá esta función es menos 0,2 milímetros, ¿sí? Por seno de ¿qué? Bueno, sí, va cerca de x, pero en la gráfica, ¿cómo lo escribimos en términos de los números que se pueden ver en la gráfica? A ver, si tenemos acá una distancia x de, ¿cuánto es? 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Entonces, nosotros sabemos que esto va a ser un seno de 2pi x sobre 10 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que se ve en la gráfica. ¿Sí? Si nosotros vemos que esta distancia es 10 centímetros, entonces la función se puede escribir de esta forma. Sí, ahí va, sería, bueno, 0,1 metros, si lo queremos pasar a metros. Pero lo podemos dejar en centímetros nomás. Y medimos el x en centímetros. Y listo. Bueno, entonces lo que se ve en la gráfica es esto. ¿Sí? Esto. Bueno, ¿por qué el 2pi? No sé cómo verlo de manera fácil. Lo que pasa es que precisás para el seno, cuando uno tiene un seno, lo que se mide es lo que cuando se repite es en 2pi. Entonces vos precisás que cuando x sea 10 centímetros, Ahí va. tengas 2pi de ángulo. Esa es una forma de verlo, capaz. Claro, si esto es 10 centímetros, queremos que en x igual 10 el ángulo sea 2pi, el ángulo, todo lo que está dentro, ¿no?
en x igual 20, etcétera, sea un múltiplo de 2pi. Dicho de otra Bueno, manera, si el 2pi no estuviera, uno tendría seno de 1 y eso no es claro, 1, es no es lo que algo. quisiera. Entonces, esto es simplemente lo que se ve en la gráfica. Ahora, para hallar los parámetros estos, comparamos acá. Entonces, según esto, ¿qué debería ser? ¿Cuánto debería ser y de x en t igual 0? Bueno, evaluamos esta función, esta que está acá, en t igual 0. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Nos queda a por seno de kx. Bueno, tendría que haber puesto el más menos en el otro, me parece. Bueno, entonces, comparando esto con esto, ¿sí? Comparamos este con este. Entonces, ahí ya podemos ver quién es k, ¿sí? Entonces, ¿quién es k? Kx más phi, perdón. Acá el phi va a ser importante. Capaz que es más fácil si ponemos no sé, vos no lo dijiste, ¿no? Que si ponemos el más menos puede ir en el omega t o en el k. No, no lo dije, pero sí puede. Está, en, para describir una onda que se mueve a la derecha, yo puedo poner kx menos omega t o omega t menos kx, ¿sí? Las dos sirven, ¿sí? En realidad, Si es sí, sacar un menos de factorio, el seno de menos algo es menos el seno. sí, claro. Entonces, yo acá puse kx más menos omega t, pero en este caso particular, en realidad es más fácil si ponemos omega t más menos kx. ¿Por qué le agregué la constante cuál? El phi. Em, lo que hice fue evaluar, la O rayada es un phi. Eh, es esto que está acá, se puede escribir así también. Bueno, la constante en principio puede estar, nosotros tenemos que determinar cuánto es esa constante, Ujú. ¿sí? Bueno, entonces yo lo que hice fue evaluar esto en t igual 0. Entonces, si evalúo esto en t igual 0, eh, aparece, aparece el phi. La O, o sea, se escribe o así, como una O tachada, o así. Y mayúscula se escribe así, como en el flujo magnético. Hay dos formas de escribirla, tampoco tantas. Ah, no, que no hay tantas formas de escribirla, solo estas dos son fis minúsculas y esta es fi mayúscula. Está acá abajo. Bueno,
Entonces, nada, lo que tendríamos que hacer es comparar estas dos y bueno, ahí determinar los parámetros que aparecen acá. El A ya dijimos que era 0,2 milímetros. El K, ¿cuánto va a ser el K? Estamos acá en la parte espacial, ¿no? Esto es I en tiempo cero en función de X, como lo vemos en la gráfica, y esto es Y en función de X en tiempo igual cero, según esta expresión. Entonces comparamos las dos y tenemos los valores estos. Ahí va, el K es lo que multiplica el X. Entonces, el K acá va a ser 2pi sobre 10 centímetros o 0,1 metros. ¿Sí? Solo mirando esta expresión de acá y mirando esta de acá. ¿Sí? Para que sean iguales. No, estamos en la espacial. La de temporal, ahora vamos. Para que sean iguales, lo que multiplica el X tiene que ser igual las dos. Entonces el K es ese. Bueno, y ahora tenemos el tema de que acá aparece un phi y acá no aparece ningún phi. ¿Qué pasa ahí? No hay phi. No exactamente, porque fíjense que acá aparece un menos y acá no aparece ningún menos. ¿Cómo arreglamos eso? Ustedes saben que seno de un ángulo es igual a menos seno de ese ángulo más pi. ¿Sí? O ni idea, les parece muy raro. ¿Sí? Bueno, entonces podemos en realidad poner el menos de este lado y acá un más. Entonces, bueno, fíjense que acá tenemos menos seno de esto sin ningún phi y acá tenemos seno de esto más un phi. Si ponemos, ahí va, si ponemos el phi s igual a pi, entonces ahí las dos funciones van a ser iguales, ¿sí? Con esto, las dos subrayadas en azul quedan iguales. Pero tenemos que poner ese phi igual a pi para que aparezca el menos adelante. Nada, que la otra forma de hacer eso era poner directamente esto al revés, ¿sí? Yo acá puse kx más menos omega t. Si ustedes hubieran puesto omega t más menos kx, nada, ahí el phi iba a ser 0, ¿sí? O sea, depende de si eligen kx menos omega t o omega t menos kx, depende de eso si el phi es 0 o es otra cosa. También si eligen coseno en vez de seno, eso también les va a cambiar el phi. Porque, bueno, un coseno es un seno corrido en pi sobre 2. Eso no importa tanto. Acá ustedes ven que empieza en 0 acá, empieza en 0 acá, entonces elegimos seno, ya está. No vamos a complicarnos eligiendo un coseno. Pero sepan que se podría hacer eligiendo un coseno también.
Lo que nos quedaría es un phi distinto. Bueno, entonces ya tenemos el K y tenemos el phi. Nos estaría faltando el omega t, ¿no? El K lo ponemos, sí, en este caso que la gráfica está en esas unidades, podemos dar el K en esas unidades. Lo que sí después el X también lo pongo en centímetros, ¿no? Si yo quisiera después evaluar la función en algún X, ese X lo pongo en centímetros, ya que tengo el K en centímetros. Ta. O sea, se puede poner en otras unidades que no sean metros. Siempre hay que ser coherente después. Si lo multiplico por un X, que ese X en centímetros. Bueno, y de la otra gráfica. ¿Cómo es la otra gráfica? A ver. Voy a borrar esto que está acá. Primero, cómo es la función que se ve en la figura. Y en x igual 0, t. Esta función, ¿qué función es? ¿Cómo la escribimos? Es un seno, ahí va, tiene una amplitud primero. La amplitud es 0,2 milímetros, igual que antes. Y es un seno pi sobre 2 milisegundos por t. Ahora es t, no x. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, comparamos esto con esto evaluado en x igual 0. Eso evaluado en x igual 0 es a por seno de, acá esto lo evalúo en 0, más menos omega t, y dijimos que el phi era pi, ya le voy a poner pi. ¿Sí? Bueno, entonces, comparamos esas dos expresiones y podemos determinar el omega y podemos ver si acaba más o menos. Bueno, ahí va, el omega es 2pi sobre 2 milisegundos. Omega es 2pi sobre 2 milisegundos. ¿Y acá va un más o un menos? Bueno, primero podemos usar que sumarle pi acá es lo mismo que poner menos a por seno de más menos omega t. Entonces, ¿cuál tenemos que elegir para que esto nos quede así de esta forma? ¿Más o menos? Menos, ahí va. Porque acuérdense que seno de un ángulo es igual a menos seno de menos ese ángulo. Entonces, si elegimos acá menos omega t, ese menos como que sale del seno, se va con este y nos queda positivo, que es lo que queremos, porque acá no hay ningún signo de menos. Entonces elegimos menos. Acá, menos. Y bueno, ahí ya tenemos
todas las cosas que necesitamos, ¿sí? Ya sabemos escribir la función. Voy a correr esa que la tengo ahí, la voy a anotar acá abajo. Milímetros. Y voy a borrar un poco. Entonces, mirando esas dos gráficas, entonces pudimos determinar todas las cosas que aparecen acá, ¿sí? Entonces vamos a escribir esa función y dxt, ya que conocemos todos los parámetros, es a, que dijimos que es 0,2 milímetros, por seno de kx, dijimos que k era 2pi sobre 10 centímetros, x, el más menos, dijimos que acá elegimos menos, el omega dijimos que era 2pi sobre 2 milisegundos por t, y el phi dijimos que era pi, ¿sí? Entonces, ya tenemos la función completa que describe la onda en función de x y de t. Si poníamos en vez de kx más menos omega t, nos quedaba que el phi era 0. Era más fácil, pero me había olvidado de eso y bueno. Pero para que vean que, bueno, si yo me equivoqué y puse kx más menos omega t, eso igual se arregla poniendo un phi adecuado, ¿sí? Entonces, no, no importa tanto mientras pongan un phi bien, ¿sí? Pero sí, es verdad que si poníamos omega t menos kx era más fácil. Entonces, esto era lo que se pedía, la función que describe el movimiento de la cuerda en función de x y de t. Entonces, se entendió lo que hicimos, ¿no? Pusimos esta expresión general y después lo que necesitamos es determinar qué es cada uno de esos parámetros que aparecen en la expresión general mirando las gráficas. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Entonces, yo tengo una última consulta. Si ponías K, o sea, negativo, no tenías que poner, o es, ay, no sé la palabra, esto, El phi. el phi, eso. Sí, si poníamos, claro, en vez de esto poníamos omega t más menos kx, entonces el phi s no nos iba a dar 0. Sí. O sea, eso podían darse cuenta desde el principio, viendo que es menos seno en la parte espacial, pero y la idea también es que vean que si no se dan cuenta si tienen que poner kx más menos omega t o omega t más menos kx, no pasa nada. Igual se arregla con el phi. Entonces, nada, no pasa nada si no se dan cuenta de entrada cuál es más conveniente. El ejercicio se puede hacer igual. Lo que sí complicaba más es si elegían coseno, pero también se puede hacer igual. Si quieren, prueben hacerlo con, en vez de elegir seno de kx más menos omega t, elijan omega t más menos kx y hagan las cuentas. Mírenlo. Sí, no ahora. ¿Quieren ver un poco el 8? No tenemos tanto tiempo, pero podemos comentar cómo
cómo se hace, más o menos. Vamos a la letra. Esperen un segundo que están tocando timbre. Bueno, perdón. Pasa que vienen a arreglarnos la cocina. Hay que abrir la puerta. Ok, ahí están viendo la letra del ejercicio, sí. No del 8, pero el práctico por lo menos. Después el 6 es más parecido al 5. O sea, en vez de darles las gráficas, les dan la función, tienen que calcular algunas cosas y graficar. Medio al revés. El 5 era de las gráficas obtener la función, el 6 es al revés. El 7 también está la gráfica. ¿Qué pi? Ah, bueno, yo qué sé, es un pi. No sé nada. Está multiplicando las cosas, pero ustedes saben que el k es todo lo que multiplica el x y el omega es todo lo que multiplica el t. Ah, no molesta el pi. Es parte del k y parte del omega. El 7 también tiene una gráfica. Y el 8, que es como el más distinto capaz, dice, un sensor de sismos detecta las ondas tipo P, que son longitudinales. Este tipo de ondas suele propagarse en la Tierra a una velocidad de aproximadamente 5 kilómetros por segundo. Bastante rápido. Supongamos que para testear un sistema de dos sensores, el primero ubicado en xy igual 0, 0 y el otro en xy igual 0, 1,5 kilómetros, se genera un derrumbe a tiempo t igual 0 segundos en un lugar desconocido. Si el primer detector detecta una onda P a t igual 0,28 segundos y el segundo t igual 0,22, ¿cuáles son las posibles locaciones del derrumbe? Ok, entonces vamos a rayar acá mismo. Tenemos dos sensores. ¿Dónde están los sensores? Bueno, dibujamos, esto consideramos que se da todo en un plano XY, ¿sí? Entonces, esto es X, esto es Y. ¿Dónde están los sensores? Dice, para testear un sistema de dos sensores, el primero está en xy igual 0, 0. Entonces, está acá en el origen. Vamos a dibujar acá el sensor 1. Y el otro está, ahí va, sobre el eje de la Y. Está en xy igual 0, 1,5. O sea, en x igual 0 y igual 1,5. Entonces vamos a dibujarlo por acá. Suponemos que esto es 1,5. Esto en kilómetros, ¿no? Y este es el sensor 2. Ok. Entonces, están testeando eso y se genera un derrumbe en algún momento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si en un punto generamos un derrumbe, suponemos que eso emite ondas tipo P, ¿sí? Que son ondas longitudinales y vamos a suponer que emite ondas para todos lados, ¿sí? Ondas que son como ondas esféricas, ¿sí? Entonces esto emite ondas en todas las direcciones a partir de este punto, ¿sí? Ay, bueno, quería borrar eso, borré todo. Vamos a poner acá el sensor S1 y acá el S2.
Ok. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la velocidad de las ondas es igual a 5 kilómetros por segundo. Bueno, y sabemos que el primer detector detecta una onda P a t igual 0,28 segundos. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle ese T1, tiempo que demora en llegarle la onda al sensor, porque la onda se produjo en tiempo cero. Entonces, el tiempo que demora en llegarle al sensor es 0,28. Bueno, entonces, con estos datos, ¿qué podemos calcular ahí? ¿Se les ocurre algo que se pueda ver con esos datos? Tenemos la velocidad de la onda y el tiempo que demoró en llegar al sensor S1. Claro, podemos calcular la distancia. ¿Qué distancia? La distancia del sensor S1 al punto donde se produjo la onda, ¿no? Si la onda viaja 5 kilómetros por segundo y demoró 0,28 segundos, entonces se produjo a una distancia R1 que sería B por T, 1. ¿Sí? ¿Eso está claro? Bueno, entonces sabemos que sí, tal, las unidades hay que... Bueno, no, podés calcular la distancia en kilómetros. Sí, por las unidades está bien, puedes calcular una distancia. Hay que pensar qué distancia es. Si la onda demoró 0,28 segundos en llegarle, entonces, y tiene esa velocidad, entonces esa distancia es la distancia a la que se produjo la onda. Entonces, si calculamos esto, sabemos que la onda se produjo a una distancia R1. ¿Qué puntos cumplen eso? Bueno, todos los puntos sobre una circunferencia de radio R1 centrada en este punto podrían servirnos, ¿no? Entonces, supónganse que es una circunferencia de radio R1. Todos estos puntos están a una distancia R1 del sensor 1, entonces en principio todos esos puntos, si se produce una onda en cualquiera de esos puntos, demoraría este tiempo en llegarle al sensor 1. Pero ¿qué pasa? Sabemos también que al otro sensor le llegó en 0,22 segundos. Entonces, ahí va. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos calcular a qué distancia del sensor 2 tiene que estar, que va a ser B por T2. Y tendríamos acá otra circunferencia, ¿sí? Y bueno, todos los puntos de esta circunferencia producen una onda que demora 0,22 en llegarle al sensor 2. Y lo que tenemos que ver es dónde coinciden las circunferencias, porque en esos puntos donde coinciden las dos se va a cumplir esto y se va a cumplir esto. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es hallar el punto de corte entre esas dos circunferencias. ¿Saben hacer eso? ¿O no? Ah, que en los puntos donde se corten las dos circunferencias se van a cumplir esas dos condiciones. Entonces, para hallar las posibles locaciones del derrumbe, tenemos que hallar esos puntos de corte entre las circunferencias. ¿Saben cómo hacerlo? O ni idea.
En matemática, con un sistema, sí. ¿Saben cómo hallar el punto de corte entre dos rectas? Capaz que eso sí lo hicieron en matemática, capaz que no lo hicieron con circunferencia. Quinto de liceo. No, pero en matemática, ahora, álgebra, ¿no? No sé. ¿No? Bueno, lo que hacían para las rectas eran escribir la ecuación de una recta y escribir la ecuación de la otra, ¿no? Y les quedaba un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, una recta era y igual a, no sé, 4x más 1 y la otra era y igual a 18x. Y era un sistema 2 por 2, ¿no? Ah, está. No, yo pensé que lo habrían dado en matemática ahora, de este semestre. Bueno, está, pero la idea acá es la misma, es escribir las ecuaciones de las dos circunferencias. Bueno, si no la cursan, está, está más difícil. Pero podemos escribir las ecuaciones de las circunferencias, ¿sí? Eh, y, y bueno, eso nos da un sistema de ecuaciones y hallamos los puntos que verifican las dos ecuaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan la ecuación de una circunferencia? ¿O, o no? ¿No? Bueno, una circunferencia centrada en el origen de radio R, o sea, tenemos I, X, círculo de radio R, con centro en el origen, se escribe como X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. ¿Sí? Bueno, no tenemos mucho tiempo, pueden pensar ustedes si les parece que eso tiene sentido. Y en general, una circunferencia que no está centrada en el origen, que está centrada, por ejemplo, en un punto x igual a y x igual b, ¿sí? Circunferencia de radio r, se escribe como x menos a cuadrado más y menos b cuadrado igual r cuadrado. Está en el repartido, pero no llegaron. Ah, bueno, está. Entonces hagan el repartido de matemática primero y luego terminan este ejercicio. Entonces, así se escribe una circunferencia no centrada en el origen. Y bueno, esta está centrada en el origen, ¿no? Este punto era x igual 0, y igual 0. Y esta no está centrada, entonces tienen que fijarse los A y B. Luego escriben las dos ecuaciones y se fijan, es un sistema, no es un sistema lineal 2 por 2, pero es un sistema con dos incógnitas x y tienen que fijarse qué puntos cumplen las dos. La otra es, no sé, hacer trigonometría. ¿Sí? Ustedes saben que esto tiene radio R1. La B acá es la coordenada Y del centro de la circunferencia. La A es la coordenada X del centro de la circunferencia. ¿Sí? Esto es para escribir una circunferencia que no está centrada en el origen. Está centrada en AB. Se escribe igual que la otra, pero al X, en vez de X, X menos A. Bueno, la otra opción, si no quieren pensar en las ecuaciones de la circunferencia, es decir, bueno, yo conozco esta distancia. Esta distancia es, voy a cambiar de color porque no se entiende nada, sino, esta distancia es la distancia entre los tensores, que era 1,5 kilómetros. ¿Sí? Esta distancia es R1, que tal, lo pueden calcular ahí. Y esta distancia es R2, ¿no? El radio de la otra circunferencia.
Entonces, bueno, haciendo un poco de trigonometría, podrían calcular las coordenadas X, Y de este punto, ¿sí? Coordenada Y sería esto, ¿sí? Lo primero que tienen que calcular entonces es esto, y después la coordenada X, que es esta. Entonces, no sé, hacen trigonometría y hallan algún ángulo y con eso se puede. Es medio embole. Yo empecé a hacerlo y dije, no, mejor la Mejor el ecuación de la otro, sí, circunferencia que mejor es la más fácil. circunferencia. Este, así que Pero está. es un ejercicio de geometría el otro, pero bueno. Sí. Están esos dos métodos, elijan el que más les guste. Yo no me gusta la trigonometría, entonces la ecuación de la circunferencia me parece mejor. Y está. Hagan primero el repartido de matemática, que capaz que después les parece re fácil esto. Bueno, entonces está, esa es la idea. No voy a terminar de resolverlo, pero bueno, piénsenlo ustedes y hagan los otros también de ondas. Si no hay ninguna duda, terminamos por acá, que ya son y Y si quedó todo 35. claro, sí. Bueno. Bueno. Buenos días, ¿qué pasa? Eh, ¿Ibas a decir algo? bueno, sí, si quieren yo subo después la resolución escrita del 4. Sí, puedo hacerlo. Dale. Capaz el fin de semana por ahí, porque hoy no tengo mucho tiempo. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos, buen día, que pasa el día. Salgo. Chao, hasta luego. Chao.